Bueno, pues tengo el placer, tengo el gusto y además tengo que agradecerle también su generosidad, como digo siempre, de invitar y de compartir esta tarde con Olatz. Ella es, bueno, su especialidad es nutrición digestiva, menopausia y autocuidado. Olatz, directamente te paso el testigo para que te presentes, para que nos cuentes y para que nos puedas dar esta charla magistral sobre este tema tan de actualidad. Así que te dejo. Gracias, gracias Carmen. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Veo aquí muchas caras conocidas, caras amigas y caras nuevas también, bueno, estoy segura que os va a gustar este ratito que vais a estar conmigo. Cualquier pregunta me lo escribís y luego pues hacemos al final pues un poquito de repaso de todo, ¿vale? Como me ha presentado Carmen, mi nombre es Olatz Bilbao Blasa, soy nutricionista. Llevo 25 años trabajando como nutricionista en Gorliz, que es un pueblo pequeñito costero y muy bonito de Vizcaya. Y bueno, pues la gente que me conoce ya sabe que me gusta ayudar, me gusta cuidar y me gusta cuidarme también a mí. El tema de la menopausia, bueno, lo hemos elegido así. Cuando Carmen me dio esta oportunidad y me preguntó, pues bueno, ¿de qué te apetecería hablar, no? Y bueno, tengo muchísimas ideas en la cabeza que sé que os gustaría a todos y os vendría bien a todos, pero la concha de oro se lo lleva la menopausia. Para mí es un tema mm, personal y luego a nivel laboral también lo trabajo todos los días. Quizás eso, el personal ha sido lo que más motivación me ha dado, ¿no? Para formarme en esto. Yo con ginecología siempre he estado bastante relacionada. En el momento que me formé en la universidad y todo y elegí la vía sanitaria, que sabía seguro que iba a estar ligado también con ginecología, sobre todo femenina, quizás porque en la adolescencia tuve un problema de ovarios poliquísticos agudos y bueno, pues tuve un tratamiento muy fuerte. Y luego, pues causalidades de la vida, con 38 años tuve una perimenopausia precoz. Dimos muchas vueltas porque no me diagnosticaban así. De hecho, el diagnóstico fue fibromialgia y depresión, pero bueno, yo seguí luchando y yo decía, yo sé que eso no me está pasando, que eso no es más hormonal, es tal, por todos los síntomas, ¿no?, que estaba teniendo. Y al final, pues por cabezonería mía, siguieron haciendo pruebas y demás y vieron efectivamente que tuve un descenso hormonal muy rápido y muy brusco y entré en la perimenopausia. Entonces, bueno, pues quizá por eso hace ya 10 años me he formado, me he informado, he investigado y he preguntado por todos los sitios sobre este tema y estoy orgullosa de haber que me hubiese pasado eso en aquel momento porque gracias a esa situación, pues hoy en día sé mucho sobre este tema. Puedo decir que después de 10 años con la perimenopausia sigo con la regla, no tengo a día de hoy ningún síntoma y estoy encantada de la vida de eso, de haber pasado ese episodio para estudiar y para llegar a lo que os voy a contar un poquito más adelante, ¿vale? Quería hacer esta introducción porque creo que es importante y bueno, pues aquí me tenéis para lo que queráis, ¿vale? Bueno, no sé si a ver, compartir, eso es, aquí se ve un poco borroso, ahora lo veo bien, vale. Carmen, ¿lo puedo mover yo o lo tienes que ir moviendo tú? Vale, lo tienes que mover tú, Sí, entiendo. lo tengo que mover yo porque lo he compartido desde mi pantalla, ¿vale? Pero tú me dices Vale, y yo te voy pasando las diapos. vale. Pues bueno, como os he hecho en la presentación, vamos a hablar un poquito al principio de la menopausia, que así yo creo que vamos a entrar un poquito más en el tema porque vais a ver muchos síntomas, muchas
y muchos porqués, ¿no? De todo este tema. Y luego pues vamos a hablar de un poquito más cómo abordar, ¿no? Y cómo cambiar ese aspecto tan negativo que tiene la menopausia. Pues te hago gesto y vas cambiándome, ¿vale, Carmen? Ya podéis, perdonad, pero he sido incapaz de poder compartir yo el archivo, no sé por qué. No te preocupes, no te veo porque lo tengo en modo pantalla completa para que se grabe mejor. Tú Vale, me dices y yo voy pasando, ¿vale? vale, perfecto. Bien, vamos a hablar un poquito del climaterio, ¿vale? Vamos a utilizar unas palabras que igual así lo vamos a entender mejor, porque la menopausia realmente son 12 meses, no es más, ¿vale? Hemos dado el título de la menopausia porque creo que con esa palabra, con ese nombre, nos entendemos todos mejor, ¿vale? Pero realmente lo que vamos a hablar es del climaterio. ¿Qué es el climaterio? Pues es desde que empezamos a tener esos síntomas, esos cambios, bueno, que los síntomas son los síntomas de un origen, ¿no? Pero realmente son muchísimos años. Vamos a ir viendo que empezamos en una premenopausia, que la premenopausia es un poquito antes, ¿no? De la menopausia, es la parte previa a la menopausia que puede ser, no sé si se ve la parte de abajo, creo que está en la parte de abajo, a ver, que igual es mi pantalla. Vale, no se ve la pantalla, el esto completo. Bueno, os cuento un poquito. La premenopausia puede durarnos o puede empezar incluso desde los 38 años, ¿no? Que fue como me pasó a mí. Cada vez estamos viendo que se empieza antes, ¿vale? Se están viendo casos, si analizaríamos el cuerpo de una mujer, si analizaríamos sus hormonas todos los meses, durante muchos años, empieza a haber cambios, se está empezando a ver cambios incluso desde los 35 años, fijaros, o sea que ya no hablamos de los 40 y pico, 50 y pico, no, la premenopausia puede empezar, hay informes que avalan que puede empezar desde los 35 años, ¿vale? Entonces son años que tenemos algún síntoma, pero que ni siquiera lo asociamos a ello, porque no sabemos, ¿vale? Siempre asociamos la menopausia a una menorrea, a una falta de esa regla, pero tiene muchísimos síntomas previos a que nos falte esa regla, ¿vale? Entonces, bueno, pues empiezan a aparecer algunos síntomas, pero que no lo asociamos a ellos, ¿vale? Por ejemplo, se nos empieza a cambiar un poquito el cuerpo, a acumular grasa en zonas que antes no teníamos, cambios en la piel, un síndrome premenstrual como más agudo durante más tiempo, una ovulación más fuerte, ¿vale? Pero bueno, sin más, lo dejamos ahí, ¿vale? Luego de esa premenopausia que hemos dicho que puede empezar sobre los 35 o 38 años, pasamos a una perimenopausia. ¿Qué es la perimenopausia? Los 2, 3, 4 años previos a que ya no tengamos ninguna regla, ¿vale? Que cuando no tenemos ninguna regla es cuando estamos en esa menopausia que hemos dicho. Bien, la perimenopausia, ¿qué pasa? Que esos síntomas que hemos hablado de la premenopausia se agudizan un poco más. Ya es que acumulamos más grasa y que encima nos cuesta bajar. Es que las reglas son como un poco más raras, que si más cortas, que si más largas, que si el ciclo menstrual es de 23 días, que ahora es de 35 días, ¿vale? Entonces ya tenemos síntomas que decimos, vale, me da que ando cerca de. Entonces ahí sería esa perimenopausia, ¿vale? Esos 2, 3, 4 años antes de que la regla ya desaparezca. Y luego ya la menopausia llega y se cuenta cuando tenemos 12 meses continuos sin absolutamente nada de regla, es decir, ni siquiera una gota, porque una gota clínicamente ya se considera regla, Espera, ¿vale? O que no sé menstruación. ya eso dónde está. Después de ese año de Participantes la y... menopausia, después de ese año de la menopausia, pasamos a la posmenopausia, que no hemos acabado. Pasamos a la posmenopausia y sigue habiendo síntomas. Estamos sin regla, meses, años y más,
pero seguimos teniendo síntomas y son síntomas más agudos, más sofocos, sobre todo suele ser sofocos, suele ser inflamaciones, suele ser dolores, ¿vale? Entonces, es así, siento mucho decirlo, pero igual estamos desde los 35 a los 65 años, es decir, 30 años en el climaterio. O sea, la releche, como diríamos aquí. O sea, 30 años con unos subes bajas de hormonas y con unos síntomas impresionantes, ¿vale? Yo esto es lo que quiero dejar claro, que son muchísimos años, que no es un año, ni dos, ni tres. Entonces, yo desde aquí lo digo alto y fuerte, no normalizar estos síntomas. Estoy harta de escuchar a ginecólogos, con todo el respeto del mundo, que he trabajado con vosotros, o sea, ginecólogos decir, pues esto es lo que os toca. Pues bueno, pues mira, pues toma alguna pastillita para lubricar, toma alguna pastillita para antidepresiva, toma alguna pastillita para algún antiinflamatorio para los dolores y ya está. No, ¿por qué tengo que normalizar esto? ¿Vale? Entonces, desde aquí vamos a enfocar a eso, no normalizar estos síntomas y hacer algo para evitar o tener menos síntomas y poder llevar bien el climaterio. Hay mujeres que lo pasan muy levemente, pero hay mujeres que estoy viendo yo en consulta que sufren muchísimo y eso no me parece que tiene que ser así. Estar sufriendo durante 30 años algo que se puede mejorar, pues creo que lo tenemos que compartir, ¿no? Vale, pasamos a la siguiente diapo. Bien, aquí veis un poquito, quería poner este gráfico, pero bueno, para que veáis la montaña rusa, ¿no?, que tenemos a lo largo de nuestra vida. En la infancia, pues tenemos muy poquitos estrógenos y progesterona y luego ya vamos subiendo hasta la época reproductiva, digamos, y luego vamos bajando con muchos altibajos, que sería la montaña rusa, hasta llegar a esa menopausa y posmenopausa, que parece como que los estrógenos siguen un poco mareando, por eso seguimos teniendo síntomas, pero la progesterona está un poquito más estable, ¿no? Entonces, bueno, pues esto sería un poquito nuestra gráfica hormonal desde que nacemos hasta que ya no estamos, ¿vale? Pasamos a la siguiente diapo. Bueno, esta diapositiva está llena, ¿vale? ¿Y qué es esto? Pues mira, son los síntomas, ni más ni menos, todos los síntomas que podemos tener. Hay mujeres que no tienen ninguno, hay mujeres que tienen uno, dos, tres, y hay mujeres que tienen, no sé, los 60 y pico síntomas que he puesto aquí, ¿vale? Incluso hay mujeres, cuando doy talleres sobre la menopausia, que dicen, ostras, pues yo pensaba que no tenía ningún síntoma y ahora que veo, mira, pues ahora ato cabos y efectivamente me suele pasar esto cada mes o cada tal. Entonces, asocian a esas cosas, o sea, asocian estos síntomas a este periodo que estamos pasando hormonal, ¿vale? Entonces, yo hay muchas mujeres que están sufriendo muchos de estos síntomas y digo, tú estate tranquila, vamos a intentar mejorarlos, incluso quitarlos, y tú échale siempre la culpa a las hormonas, porque las mujeres, muchas personas, pero bueno, yo digo las mujeres porque soy mujer y lo reconozco así, nos echamos la culpa siempre, ¿no? De, jo, fíjate, le he hablado mal, o jo, fíjate, no he ido a tal sitio, o no porque no me encontraba bien. Entonces, no nos echemos culpa de eso, vamos a echar la culpa a las hormonas que están en esa montaña rusa, ¿vale? Entonces, ¿por qué aparecen todos estos síntomas? ¿Por qué aparecen? Porque las dos hormonas más importantes en este campo, el estrógeno y la progesterona, descienden muchísimo. Ya hemos visto la gráfica de antes, ¿vale? Entonces, la culpa de todo esto, los estrógenos y la progesterona, ¿vale? No es culpa nuestra, es de los estrógenos y de la progesterona. ¿Y qué hace que esos estrógenos y progesterona desciendan? Pues todos estos síntomas que os he puesto aquí, ¿vale? Por ejemplo, lo que más unimos, digamos, son hormonas, por lo cual va a haber una irregularidad hormonal.
¿Y esto a qué conlleva? Pues a lo que hemos hablado antes, a que tengamos ciclos irregulares. Lo que os he dicho, que el ciclo, el mes de durarme 28 días, ahora me dura 23. Y de repente ahora me dura 35. Y de repente ahora me dura 20. Y de repente ahora 10. Y de repente ahora 40. ¿Vale? Entonces, esa irregularidad en el ciclo es por ese descenso de estrógenos y de progesterona. ¿Vale? ¿Qué más? Los sangrados, ¿vale? Puede ser que un mes tenga 2 gotitas y puede ser que otro mes tenga una hemorragia impresionante. También puede haber, ojo con las hemorragias, ¿vale? ¿Qué más? Baja la fertilidad, sequedad vaginal, ¿vale? También la mucosa de la vagina en este caso, pues también pierde los estrógenos que tiene en la piel, en su mucosa, y va a estar más seca, más debilitada, más irritada, ¿vale? También cuidado con las tiroideas, con las hormonas tiroideas. ¿Por qué? Porque son primas hermanas de los estrógenos y de la progesterona. Entonces hay muchas mujeres que en este capítulo suele tener también problemas a nivel de la tiroides, ¿vale? Entonces, igual no llega a hacer algo clínico, pero sí tiene como movimientos en las hormonas tiroideas, ¿vale? También y la insulina, que es otra hormona, puede haber algo de resistencia a la insulina, ¿vale? Por eso en el climaterio hay mujeres que suelen tender a tener más glucosa en sangre, en bioquímica, ¿vale? Otra de las cosas que hacen que los estrógenos, o sea, que los estrógenos y la progesterona baja hagan, o otros síntomas que suelen provocar es una palabra que me alucina, que es inmunosenescencia. ¿Y qué es la inmunosenescencia? Es cuando el sistema inmune se debilita. Más que debilitar, yo diría que el sistema inmune se desequilibra, ¿vale? ¿Y qué pasa cuando se desequilibra ese sistema inmune? Pues que somos más propensas a contagiarnos, a tener virus, a tener catarros, a tener infecciones urinarias, conjuntivitis, a tener dolores inflamaciones, ¿vale? A tener vaginitis, gingivitis también, tema de encías y a un aumento de las enfermedades autoinmunes también. Por eso las enfermedades autoinmunes se relacionan mucho con la mujer y se relaciona o suelen debutar la mayoría de ellas a partir de los 30 y pico años, justo cuando hemos hablado que puede empezar el climaterio. ¿Vale? Tanto el lupus como el psoriasis, como artrosis reumatoide, ¿vale? Entonces, vamos viendo los estrógenos y la progesterona, la cantidad de cosas que nos pueden provocar, ¿vale? Ese descenso. Bien. ¿Qué otra cosa? No es todo bajar, no es que bajan los estrógenos, baja la progesterona, se desequilibra el sistema inmune, se irregularizan las hormonas, también puede subir algo. ¿Y qué es el famoso cortisol? Me imagino que habréis escuchado todos el cortisol, porque últimamente estamos ahí con el cortisol para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Bueno, per se, el hecho de que el estrógeno y progesterona bajen hace sí o sí que ese cortisol suba. Sí o sí. Inevitable. Eso es así. Eso es bioquímica. Punto. Aparte, hay otros factores que pueden hacer que ese cortisol suba. ¿Vale? Pero también, ojo, cuidado, que el hecho de que el cortisol suba por esos otros factores, por ejemplo, el estrés, hace que los estrógenos y la progesterona bajen, ¿vale? Así que cuidadito con el cortisol, que tiene tela marinera. Vale. ¿Qué nos provoca ese cortisol alto? Que tengamos más estrés, que tengamos irritabilidad, que tengamos esos cambios de humores, que lo mismo estamos ahora que nos comemos el mundo, que ahora somos pequeñitas, que ahora estamos súper agresivas, que ahora estamos súper débiles, ¿vale? También que nos puede hacer, que esto en la consulta me dicen muchísimo, me dicen, ¿estoy perdiendo la cabeza o qué? Porque es que me noto que
que hay veces que no me concentro, hay veces que de repente me veo y digo, ¿qué venía a hacer? Como esa niebla mental, eso de no ver las cosas claras, no ver de visual, que también, sino enfocar las ideas, ¿vale? También nos puede dar ansiedad, nos puede provocar que tengamos más ansiedad en todos los aspectos, ¿vale? También en la ansiedad a la hora de la comida. El cortisol alto nos puede hacer también que tengamos más temperatura, y aparte de tener más temperatura, nos puede provocar como un poquito de volcán, ¿vale? Esos famosos sofocos, que de repente sea ¡boom! ¿Vale? Y eso es parte por el cortisol. También nos puede provocar, y cuidado con esto, hipertensión arterial, ¿vale? Entonces, hay muchos cambios. Antes hemos hablado también que nos puede provocar una subida en la glucosa en sangre. Nos puede provocar una hipertensión arterial. Más adelante os diré también que puede provocar subida de colesterol, ¿vale? Entonces, bueno, pues nos tenemos que cuidar más todavía. Ese cortisol también duele, ¿vale? Por fin se ha aceptado el síndrome musculoesquelético, que es dolor en cada parte de nuestro cuerpo, ¿vale? Lo que os he contado antes, que a mí cuando estuve con 38 años con problemas, que yo estaba segura que era de la menopausia, y ellos decían, no, que fijo que es fibromialgia y tal, y era por esos dolores en todas las articulaciones de mi cuerpo, sobre todo en las extremidades superiores, y por fin ahora, desde hace poco, se ha metido el síndrome musculoesquelético también en el climaterio, y es eso, es dolor en prácticamente, pues eso, articulaciones, músculo, de todo el cuerpo, y eso es por la inflamación que estamos teniendo a causa, entre otras cosas, de ese cortisol, ¿vale? También somos más propensas cuando tenemos esa inflamación a tener más lesiones, más lesiones, insomnio también. Lo mismo nos quedamos dormidos de la misma que de repente a las 3 como unos búhos, y luego nos cuesta dormir, ¿vale? Eso también está provocado por ese descenso estrogénico, por ese descenso de progesterona, a la vez que fatiga. Le hemos hablado antes también los cambios de pH en todo el cuerpo. El cuerpo de la mujer en el climaterio se hace que sea más ácido, ¿vale? Por eso el sistema inmune también se desequilibra bastante. Bien, otro punto importante que hay que tener en cuenta no solo por físico, sino también por bioquímica, por salud, es que el metabolismo de las grasas se hace más lento, ¿vale? Por eso se suele aumentar de peso, se suele acumular grasa en la zona troncal. ¿m? Por eso también la mujer a partir de esa etapa tiende más a enfermedades cardiovasculares, ¿vale? Porque la grasa la acumulamos más en la zona troncal, y a la vez que nos puede aumentar la glucosa y la hipertensión, también, como he dicho antes, nos puede aumentar el colesterol, y sobre todo el colesterol que llamamos malo, ¿vale? Que es el colesterol LDL, ¿vale? También suele hacer más retención de líquido, y eso es la mayoría de las mujeres lo que más notan. Y a consecuencia de eso también puede subir esa tensión, ¿vale? No solo por el cortisol, sino también por esta retención de líquido. Bien, otra de las cosas muy importantes, ya veis cuántos síntomas estoy hablando, ¿eh? Los estoy diciendo un poquito por encima, porque podríamos estar aquí pues meses hablando sobre esto. Bien, la formación de colágeno. También muchas mujeres me suelen decir de la piel, ¿no? Como notan de repente que la piel, oye, me ha perdido elasticidad, se me cae todo, me noto más floja, más todo. Bien, pues eso, una de las partes es porque cuando los estrógenos y la progesterona bajan, el colágeno también baja mucho, ¿vale? Producimos menos colágeno. ¿Vale? Entonces es importante ahora, en esta época, alimentarnos bien, incluso tomar suplementos
para que nosotros formemos más colágeno, ¿vale? No vale tomar colágeno. Lo que necesitamos es o son suplementos para que formemos más colágeno. ¿Vale? Ese dato es muy importante, ya hablaremos más adelante. ¿Qué pasa con este colágeno? Lo que os he dicho, que lo primero que asociamos cuando hablamos de colágeno es a piel, pelo, uñas. ¿Vale? Pero aparte de eso, colágeno tenemos en las articulaciones, tenemos en el músculo. El colágeno y la creatina es necesaria a nivel muscular también. ¿Vale? Entonces, al descender ese colágeno, desciende también o nos produce también esa rigidez muscular, esa menos flexibilidad, ese dolor articular, los tendones también más débiles, por lo cual las lesiones son más acusadas. También muy típico esa flacidez a nivel del suelo pélvico, o sea, se debilita el suelo pélvico, que es otro músculo, igual que se debilitan otros músculos, el suelo pélvico también. Y esa debilidad del suelo pélvico pues, nos hace tener menos sensibilidad en la vagina, pérdidas de orina, ¿vale? Entonces, son datos que el colágeno no es solo aspecto físico, sino también, fijaros, todas las funciones que tiene, ¿vale? Y luego otro de los síntomas que achacamos mucho y que asociamos mucho a este momento, o sea, a este climaterio, es el miedo a las osteopenias, ¿no? El miedo a la disminución de la masa ósea. ¿Mm? Y ahí está, por eso es importante no normalizar los síntomas que sea, por ejemplo, lo de la gente lo que más dice, ¿no? Pues esa inflamación o ese aumento de peso o ese colágeno bajo en la piel. O sea, no debemos normalizar todas esas cosas, el insomnio, los sofocos y demás, porque eso más o menos puede ser algo más estético, pero todo ello está ligado a muchos otros síntomas que nos están pasando internamente y que quizás no nos estamos dando cuenta, ¿vale? Pero que pueden traer luego lesiones, pueden traer también enfermedades, fracturas, incluso también depresión, ¿por qué no? ¿No? Porque al final un insomnio constante, una fatiga constante, el vernos mal físicamente, el vernos mal internamente, el vernos sin fuerza, también nos puede llevar a ese bajón emocional, ¿no? Entonces, quedaros bien con esta diapositiva, eh, pero os prometo que tiene solución, ¿vale? Que la mayoría de estas cosas se pueden solucionar y, y que lo vamos a conseguir y que no estáis solas, ¿vale? Pasamos a otra diapositiva, Carmen. Carmen, vale, aquí estás. Bueno, esto he querido poner un poquito así muchos de los síntomas que tenemos, ¿vale? En fotografías que me suele, pues eso, me suele gustar, ¿no? Poner un poquito fotos para que no sean todo letras, 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 letras. Bien, entonces, la prevención. Yo en consulta a las mujeres jóvenes les suelo hablar de esto. Tengo primas también más jóvenes y les digo, cuidaros desde ya, cariños, porque por aquí vamos a pasar todas. Y qué bien si lo pasamos, porque si lo pasamos es que estamos aquí, ¿vale? Entonces, podemos prevenir muchos de los síntomas o la mayoría de los síntomas y podemos prevenir muchas de las enfermedades que pueden venir después de todos esos síntomas, ¿vale? Entonces, yo esto lo trabajo constantemente con mis pacientes, con la gente de mi alrededor. Vuelvo a decir y no me cansaré nunca, no normalizar los síntomas. Y ahora tenemos la gran suerte que es un tema que se habla, que lo comentamos con nuestras amigas, lo comentamos con otras mujeres, lo comentamos con nuestras parejas, los comentamos con nuestros amigos y también ellos forman parte de todo esto, porque aunque los síntomas tengamos nosotros, ellos también están notando estos cambios que estamos teniendo y están sufriendo también estos cambios. Entonces,
qué bien que ahora lo hablamos, que ahora se habla sobre esto, porque yo hace años en consulta y, o sea, era un tema tabú y no entiendo por qué, porque esto es un tema normal y esto es un capítulo en la mujer que pasamos todas. Entonces, hay que seguir hablando de esto y hay que seguir compartiendo estas cosas, porque los síntomas míos les puede ayudar a otra persona, ¿vale? Le puede ayudar a reconocerse, le puede ayudar a asociar cosas y le puede ayudar a tratar y a prevenir, ¿vale? Entonces, por favor, decir a vuestra, si estáis en este momento, pues también se puede solucionar. Y luego si tenéis amigas, hijas, hermanas que sean todavía jóvenes, también hablarles de esto. Y no tener miedo, porque es un capítulo, no es ninguna enfermedad, ¿vale? Es un capítulo más de nuestra bonita vida, ¿vale? Entonces aquí, prevención es la clave. Y yo aquí doy mucho la tabarra, ¿vale? Alimentación, que es mi campo. Alimentación siempre, siempre, siempre una dieta antiinflamatoria, ¿vale? Una dieta antiinflamatoria, una dieta antioxidante, porque todo lo que hemos hablado antes, todas las articulaciones se nos inflama, el cuerpo se nos inflama, la mucosa se nos inflama, nos duele todo. También